Despedir ahora en unos minutos, que lo saluda Javier Milei, que está aquí en los estudios con nosotros. Javier, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fernando? Gracias por venir, Javier. Un placer. Javier, ¿cómo te sonó? Ahora vamos a hablar de economía, pero sé que además tenés visiones muy particulares sobre distintos puntos de lo que nos pasa. ¿Cómo te sonó el presidente cuando hablaba del mérito y que el mérito no te hace crecer? Bueno, es un espanto. Verdaderamente es el... ¿Quién está en contra del mérito? El que es menos que mediocre. Además implica levantar los valores de la envidia, el odio, el resentimiento, y eso después constituye una serie de valores morales que derivan en un trato desigual frente a la ley, en el robo, que es lo que se llama la justicia social, y que ese conjunto de instituciones son los que hicieron que Argentina, de ser el país más rico del mundo, hoy sea 70 y en caída. Jorge, te pido una reflexión también sobre el tema del mérito y ya te despido. ¿Cómo te cayó ese debate? Coincido con Javier, creo que es destruir uno de los pilares fundamentales de la Argentina, donde el esfuerzo, la superación, el sueño de mi hijo, del doctor, es el resumen perfecto del concepto del mérito. Sarmiento es el concepto del mérito. Le doy a todos el mismo punto de partida, pero después cada uno encuentra su camino en función de superación. Y una familia humilde tiene la chance de terminar con su hijo doctor o presidente en función de ese esfuerzo y mérito. Para mí, es ir contra el ADN argentino. No hablo de otros países, seguramente en otros países pasará, pero es atentar contra el ADN argentino. Yo decía, ahí no hay un cuestionamiento también para los que manejaron las finanzas del país, en definitiva, los destinos políticos y económicos del país, teniendo en cuenta que cuando uno habla de igualdad de oportunidades, es lo que se genera como políticas desde el Estado con la plata que pagamos de nuestros impuestos. Porque en definitiva, pagar nuestros impuestos es tratar de ayudar a aquel que no tiene nada o tiene menos que nosotros, para equiparar. Ahora, eso es de acuerdo a cómo se distribuye el gasto y las políticas para generar igualdad de condiciones que está en manos del Estado, ¿no? Y de quienes gobiernan. Por ejemplo, la escuela pública. Sin duda, y por eso te hablaba recién de la necesidad de volver al aula de alguna manera, o a clases, aunque no sea en el aula, sea en un espacio abierto, en el caso de la educación municipal en Vicente López. Sí. Pero además está claro que no todos nacemos con las mismas oportunidades. Hoy 5 cuadras de diferencia en el lugar donde una mamá da a luz un niño define mucho de las oportunidades de un chico. Ahora, lo que nosotros tenemos de dotar a esa familia es de la capacidad de impulsarse hacia arriba, no emparejar para abajo. Esto es como cuando empezaron a dibujar el INDEC, o si uno quiere inventar un metro patrón nuevo, para que todos sean altos, digamos que el metro mide 90 centímetros y todos ganamos 10. Es mentirnos, o sea, el mérito es parte de la naturaleza del ser humano, es la superación, es el salir a buscar, es el emprender, es el desarrollarse, y el Estado tiene un rol central. Hay 2 maneras de enfrentar el fracaso de estos 40 años de política pública. Uno es decir, no lo vamos a arreglar más, entonces emparejemos para abajo. Otro es ponernos en crisis profundamente, ver en qué lugar se dio respuesta del Estado y dónde se administra con cuidado. Yo estoy tranquilo en ese sentido respecto a lo que hacemos en Vicente López, cada uno tendrá su percepción, y no negar el problema que tenemos. Tenemos que poner al Estado al servicio de la gente y no al servicio de la política, y quitarle presión al emprendimiento privado. Que esta es la otra discusión con el kirchnerismo, esta lógica de pensar que el privado, el que emprende, el que desarrolla es el enemigo, es no entender el mundo en el que vivimos. Jorge, una última casi doméstica esta, ¿no? ¿Hablaste con Diego Santilli últimamente en el día, por ejemplo, no? Hoy a la mañana, ayer a la tarde, hablo todo el tiempo. Porque creo que le dio positivo, que está aislado. Me parece que lo está comunicando él en las redes. No sé, habrá sido de recién, porque terminé un Zoom con él a las 12, hasta las 12:30 estuve con él en un Zoom. Sí. Terminó el Zoom, en realidad estaba en el auto, estaba en el Zoom desde el auto. Así que, le habrán dado el resultado recién. Jorge Macri, bueno, gracias. Un abrazo, saludos a ustedes. Gracias, gracias. Seguimos con Javier Milei. Javier, de vuelta, gracias por haber venido. Es un placer. Interesante tu reflexión sobre el tema del mérito, que comparto plenamente. En economía, ¿también gana el que hace más méritos? Y me refiero, por ejemplo, a la Argentina posicionada en el mundo, ¿no?
A ver, el punto es el siguiente. En un sistema capitalista vos solamente podés ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Porque si vos no haces eso, la demanda te baja el martillo y vas a la quiebra. Es decir, lo que pasa es que justamente vos tenés que avanzar hacia la libertad. No por nada, aquellos países que son más libres son 9 veces más ricos que los reprimidos. Es más, te paso un dato adicional que es mucho más fuerte todavía, y es el hecho de que el decil más bajo de la distribución en el país libre está 11 veces mejor que su equivalente en el país reprimido, pero además gana el doble que el ingreso promedio del país reprimido, y por un formato de la distribución del ingreso, que log normal, chi cuadrado, llamala como quieras, son distintas formas que representan lo mismo, lo que vos tenés es que entre el 70 y el 80% las personas tienen menos que el ingreso promedio. Por lo tanto, una persona que vive en un país libre, ¿sí?, está mejor que el 80%, el doble de mejor, que la población del país reprimido. Es más, tienen 25 veces menos de pobres y 50 veces menos de pobres extremos. Es decir, el verdadero negocio, si vos querés, de la prosperidad es abrazar las ideas de la libertad. Javier, ¿cómo estás viendo lo que está pasando con el tema dólar, el tema inflación? ¿Cómo te ves llegando de acá a fin de año? Mira, el tema del dólar no es que el dólar sube. En realidad es que pierde poder adquisitivo el peso. Es decir, vos tenés una explosión de oferta de dinero, caída de la demanda de dinero y caída del nivel de actividad. Y todo eso constituye una situación donde el poder adquisitivo del dinero cae y todos los precios expresados en unidades monetarias suben, y el dólar es un activo, es un precio más de la economía, y como es un activo financiero sube primero. Pero si yo te digo, mira, Fernando, en lo que va del año se emitió 1,5 billones de pesos. Vos todavía no lo ves en la calle porque fue esterilizado con las... ¿Te acordás que este gobierno, digamos, criticaba al anterior por el tema de las LEVAX y la LELIQ? Bueno, el 70% de la emisión fue esterilizada vía LELIQs. Entonces, cuando vos mirás, hoy tenés 2.3 billones de base monetaria y tenés 2.5 billones de base monetaria y pases. Esto quiere decir que en un contexto de pánico financiero, vos estarías duplicando la cantidad de dinero en 28 días. Pero decime que es un pánico financiero. Que la persona empiece a ir a buscar sus depósitos digamos, al banco. Pensá que hoy, digamos, o sea, el propio gobierno está generando una situación de cuasi pánico, porque como no tienen habilitado el sistema para vender dólares, la gente quiere los dólares y no puede ir a buscar dólares. O sea, con lo cual, digo, el propio gobierno hasta se plantea trabas. Pero quiero volver a la cuestión monetaria. Entonces, fíjate que vos en un lapso de 28 días podrías duplicar la cantidad de dinero. Además, quieren financiar obra pública con emisión monetaria. Quieren financiar capital de trabajo con emisión monetaria. Quieren financiar IFE con emisión monetaria. Quieren financiar asistencia a provincia con emisión monetaria. O sea, todo lo quieren arreglar con emisión monetaria. Una maquinita. Bien, entonces, explosión de oferta de dinero. Por otro lado, lo que vos tenés es que la demanda de dinero se está derrumbando. O sea, la gente no quiere tener los pesos. Una forma fácil de ver. Primer semestre del año. Argentina genera 8.000 millones de dólares de superávit comercial. Perdió 1.500 millones de dólares de reservas. Ok, ¿qué quiere decir? Que la gente está huyendo del peso. ¿Querés verlo de otra manera? En abril, 450.000 personas compraban los 200 dólares. En el mes de agosto, 5 millones compraron los 200 dólares. ¿Qué quiere decir? Que hay una huida del peso. Es decir, que hay presión sobre... Pero, a ver, ¿y qué hay que hacer ahora en donde vos tenés esta situación que estás describiendo claramente y por otro lado no tenés plata? O sea, porque... Están los que te dicen, no, pero tienen que permitir la venta de dólares. ¿Cómo 200 nada más? Tiene que ser más. Pero si no están los dólares. Bueno, ese es uno de los grandes problemas que va a tener que explicar los funcionarios de este gobierno, en especial la señora Cecilia Todesca, que dice que los precios vienen determinados por el tipo de cambio, igual que el señor Culfas. Porque te voy a pasar dos cosas para que te empieces a sentir incómodo con lo que viene en materia de inflación. Vos sabés que el tipo de cambio, antes de las PASO, ¿sabés cuánto era? ¿Te acordás? No, no me acuerdo. 40. Sí. Si hoy el tipo el dólar que podés comprar
está en 140, 141, ¿sí? Es una devaluación del 250%. Quiere decir que subyacente a esto hay una inflación de 250%. Pero ahora te voy a pasar un dato todavía muchísimo peor. Cuando vos tomás los pasivos monetarios que tiene Argentina, que son 4,8 billones de pesos, las reservas netas son, ponele, siendo optimista, 2.000 millones de dólares. ¿Sabés cuánto es el ratio de conversión de eso? 1.400. ¿Me comprendés? Es decir, tenemos un descalabro monetario monstruoso. Es más, el gobierno que tanto festeja, que dice que la inflación viene baja, eso es mentira. Porque, ¿qué es lo que pasa? Suponete... Bueno, en teoría dio 2,7, ¿no? Sí, ok. Bueno, pero vamos a hacer esto. Vamos con este ejercicio. A ver. Hay un 40% del índice que está en cuarentenado. Sí. O sea, hay empresas que no operan porque están en cuarentena, por más que el gobierno frente al colosal fracaso sanitario lo niegue, ¿sí? Y quiera culpar a la gente de su error. Vos tenés que entonces el 40% está en cuarentenado, o sea, hay precios de hace 6, 7 meses. O sea que cuando vos esto lo actualices, eso va a pegar un salto. Después tenés 30% del índice que está o controlado o pisado. Ejemplo, las tarifas están pisadas. Y hay otras cosas que están controladas. Ejemplo, los bienes de primera necesidad, por ejemplo, lo que tienen que ver con la higiene, con la limpieza y todo eso. Y el 30% restante es alimentos y bebidas. Te voy siguiendo. ¿Y a dónde vas? Bueno, pero eso es un tercio del índice y solamente se está moviendo un tercio del índice y tenés 2,7 de inflación. Eso es 9% mensual. Entonces estás rondando entre 9 y 10. O sea, vos decís que ese 2,7 responde nada más que un tercio. Claro, entonces vos tenés una inflación que está en el orden del 9 al 10% mensual. Eso anualizado es 200. Eso es una hiperinflación moderna. ¿Vos decís que vamos a una hiperinflación? Definitivamente. Argentina va a la peor crisis económica y social de toda su historia. De hecho, los datos del... Pero pará, ¿vos decís que esto va a ser peor que el 2001? Peor que el 2002. En el 2002 la economía cayó 10,9%. La economía cayó 2,9%. Solo tomando las proyecciones del gobierno, este año el gobierno asume que ya vamos a caer poco más de 12%. Por lo tanto, vamos a estar peor. Es más, vos no estás viendo la suba del desempleo. ¿Por qué? Suponete, tenés en 15 y puede estar llegando a 20. Pero ahora te hago una pregunta, Fernando. Un señor que trabaja en un bar de mozo, lo echan. ¿Vos creés que ese señor va a salir a buscar trabajo si están todos los bares cerrados? No. Entonces, ¿qué pasa? No está buscando empleo porque sabe que no va a encontrar. Es lo que se llama efecto desaliento. Pero eso no quiere decir que no estés desempleado. Es decir, como la estadística dice que es desempleado el que busca y no encuentra, entonces aparece como desempleado. No aparece como desempleado, pero en rigor sí lo está. Sí, claro. Entonces, cuando vos corrijas ese número, vas a estar arriba de 25. La pobreza está en torno al 40 y el 50%, digamos, conforme vayan evolucionando los números. El día que a vos te estalle el desequilibrio monetario y te genere la hiper, vas a ver 75% de pobres. Y desde mi punto de vista, eso no lo va a poder manejar ni siquiera el peronismo. Déjame, hablando de peronismo, déjame, Javier, que lo salude y le pregunte a Carlos Rucauf. Carlos Rucauf, ex vicepresidente y además también ex gobernador de la provincia. Carlos, buenas tardes, ¿cómo va? Gracias por participar. ¿Qué tal, Fernando? Mi saludo y mi respeto a Milei. Aquí estamos, encerrados hace 5 meses con mi señora. Aguantando. Bueno, es una forma de decir, estamos vivos y no nos hemos matado mutuamente. Yo quería hacer algunas correcciones humildemente, porque yo no soy economista, pero me gustaría marcar que cada vez que la gente saca plata, saca dólares del banco, también se pierden reservas. Y que mucha gente hoy no está yendo al banco porque no puede. Primer tema. Segundo, los que estamos encerrados, que compramos las cosas por el sistema que podemos, sabemos que lo básico que se puede comprar subió muchísimo. Frutas y verduras, por ejemplo. Y efectivamente hay una parte de la realidad que está absolutamente en cuarentenada, como decía Milei, y eso no va a reflejar en ningún índice. La realidad de los índices de inflación lo vamos a tener el día que la actividad empiece a caminar fuertemente y se salga de esta super cuarentena. Y vamos a tener ahí dos realidades. Primero,
una pobreza muy grande, una desocupación muy grande, una tensión social muy profunda, en consecuencia un incremento de la inseguridad y, lo que es más grave, una pelea política inexplicable para mí. Porque digo, si se pusieron de acuerdo el presidente, Larreta y todos los gobernadores para luchar contra la pandemia, podrían ponerse de acuerdo para ver qué hacemos en materia económico-social y de inserción en el mundo, porque además estamos muy solos respecto a la comparación del 2002 que hacía Milei. Cuando yo salí al mundo junto al entonces ministro de Economía, primero Remes y luego Labaña, el mundo podía ayudarnos. Hoy el mundo no nos puede ayudar y para colmo nos aislamos. Carlos, nos decía recién Javier que él cree que esto va a ser peor que el 2001. ¿Coincidís en términos, él lo plantea en términos económicos, yo te pregunto en términos políticos, ¿vos crees que va a ser peor? Esta crisis infinitamente peor porque no es solamente Argentina, es una crisis mundial. Si vos la querés compararla con la del año 30. La crisis del año 30 desparramó miseria en el mundo entero y hizo nacer los totalitarismos que nos llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Hoy Europa se autoprotege, acaba de firmar un acuerdo, Next Generation UE, por el cual 750.000 millones de euros, una parte en subsidio, otra parte en préstamos, son para los países europeos y van a buscar la plata al mercado porque el mercado ahí sabe que le repagan. Pero se van a prestar euros a ellos, no a nosotros. Cuando nosotros salimos a buscar ayuda, en Brasil estaba Fernando Henrique Cardoso, un estadista, hoy no. Estados Unidos estaba en una posición difícil, pero se la pudo convencer luego de una negociación muy larga. Ustedes imagínense que el presidente de Estados Unidos saludó 3 presidentes seguidos en una semana, era medio raro. Y ahora tenemos un cambio de poder posible en los Estados Unidos y yo observo con estupor que algunos creen que porque gane Biden, suponiendo que gane Biden, va a cambiar la relación de Estados Unidos con el mundo en los temas estratégicos. Estados Unidos va a defender los temas básicos de su país porque ellos sí tienen política de Estado. Nosotros lo que tenemos que tener es política de Estado y acuerdo dirigencial para enfrentar esta crisis monstruosa que va a golpear cada vez más a nuestra gente. Necesito interrumpir un minuto, le pido a Javier también un minuto y ya volvemos, porque tenemos una información urgente. Bueno, atención, internaron al expresidente Mauricio Macri. Macri internado en un sanatorio de la ciudad de Buenos Aires. La primera información habla de un pólipo intestinal y sería sometido a un estudio en horas de la tarde de hoy para conocer el cuadro clínico más en detalle. La información habla entonces de la internación de Mauricio Macri, expresidente, en un sanatorio de la ciudad de Buenos Aires, según informan los médicos que lo atienden, por un pólipo en el intestino. Cuadro que será conocido con mayor detalle clínico después de un estudio que se le va a realizar esta tarde. Bueno, por supuesto, vamos en un rato, a medida que se vaya conociendo más información, a detallar esta internación de Mauricio Macri. Bueno, les pido disculpas a Javier Milei acá en el estudio, a Carlos Ruskauf, que también está comunicado con nosotros. Carlos, creo que Javier quería participar en algo de lo último que habías dicho. Sí, ¿qué tal, Carlos? Quería complementar algo a tu visión internacional con lo que tiene que ver con el equilibrio doméstico. Porque esta crisis es mucho peor
que la del 2001-2002. Básicamente por dos cuestiones, al margen de lo internacional. Primero, porque te vas a encontrar con un desborde inflacionario y con altas chances de caer una hiperinflación, con lo cual podrías estar combinando lo del equilibrio del 89 con lo del 2002, digo, lo cual no es menor. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que durante la década del 90 vos habías tenido uno de los procesos virtuosos más importantes de la historia argentina en materia de acumulación de capital. Es decir, Argentina era un país que estaba fuerte productivamente. Sin embargo, Argentina ahora viene de un desastre a partir del kirchnerismo, que fue el continuo avance sobre la propiedad privada de modo indirecto, que destruyó el capital en Argentina. Por lo tanto, la capacidad de respuesta que tiene hoy Argentina es mucho menor. Y encima la están agravando, porque vos en el último tiempo tuviste un tremendo éxodo de empresas. Por lo tanto, la situación doméstica es muchísimo peor que la que teníamos para lo que era el 2001-2002. Por eso la visión, Carlos, de Javier Milei es que va a ser peor efectivamente y que comparte con vos. Ahora, yo te pregunto lo siguiente, ¿no? Que tiene que ver básicamente con lo mismo. El gobierno actual, peronista, kirchnerista, frentista, diferentes facciones o sectores del peronismo, ¿está copado pura y exclusivamente por el kirchnerismo? ¿Cuál es tu visión? ¿Alberto gobierna por Alberto o gobierna por Cristina? Alberto es el presidente y Cristina conduce el espacio político. Es un sistema poco común. Pero, a ver, pero las decisiones de gestión y de política, la decisión de Vicentín, la decisión de la reforma judicial, la decisión de la Corte, la decisión de avanzar sobre la Ciudad de Buenos Aires, ¿eso es Alberto o es Cristina? Yo estoy convencido que es el presidente, pero obviamente yo no tengo pruebas de esto. Yo lo que creo es que el presidente tiene una convicción equivocada del momento que estamos viviendo. Y entonces no se enfoca en los temas centrales, y cuando sus funcionarios se enfocan, lo hacen de una forma muy rara. Por ejemplo, el presidente del Banco Central no solamente hizo este descalabro que acaba de hacer hace unos días, sino que después dijo que el tema del mercado blue, el mercado paralelo del dólar, es un tema de narcotraficantes, de traficantes de armas. ¿Él se cree en serio que los 5 millones de personas que van a tratar de defender su magro capacidad de ahorro comprando $200 están en algo raro? Simplemente saben que compran a comienzo del mes, cuando reciben el sueldo, cuando reciben el aguinaldo, cuando reciben un premio, cuando reciben las ayudas del Estado, que la única forma de que a fin de mes eso les sirva, o a mediados de mes, compran los $200 y después lo van vendiendo de a poco. Esto es lo que hace la gente que compraba los $200. Pero además, hay mecanismos como para aún en una situación tan grave, tomar decisiones que permitan favorecer las exportaciones, no pagarle al exportador $1 que es la cuarta parte del valor del dólar real, que tenga un sistema de liquidación, por ejemplo, de las exportaciones, de los dólares de exportación en el mercado, en una forma diferenciada, pero nunca seguir planteándonos que se vaya a ser útil aquello que el propio Alberto Fernández dijo una vez, que si se ponía una piedra en la puerta del dólar, los dólares no salían pero tampoco entraban. Nosotros tenemos que comprender que Argentina sale de esta crisis con acuerdo político, con defensa de las empresas privadas que son las que generan empleo, con defensa de los exportadores que son los únicos que nos permiten que ingresen divisas, con una política exterior que tenga buena relación con nuestros vecinos y buena relación con el mundo en el que tenemos que movernos, porque nadie nos va a regalar nada, y si seguimos mostrando división, el camino va a ser cada vez más duro, cada vez más doloroso. Hay que reaccionar. Bernardo, ¿querés participar? Sí, Carlos, quería preguntarte, ¿conocés a Alberto Fernández, lógicamente, por tu trayectoria en el peronismo desde hace muchísimos años? Alberto
¿Es esto que estamos viendo hoy, este dirigente más vinculado o sobre todo en decisiones a la centroizquierda quizás? ¿O era el moderado que nos presentaron? ¿Vos cómo lo veías hace 20 años, por ejemplo? Bueno, yo lo conocí cuando era mano derecha de Domingo Cavallo. Claro. Él fue candidato a diputado en la ciudad por Cavallo. Vos sabés, Bernardo, vos me hiciste una nota para el Cronista Comercial, Sí. ¿te acordás? Sí, sí. Hace un montón de meses. Y en esa nota creíamos que la semana siguiente se llegaba a un acuerdo con la deuda. No sé si te acordás. Sí, no recuerdo los plazos de cuánto tiempo demoró el acuerdo por la deuda, pero era uno de los puntos importantes que usted hacía mención. Soledad Largui me hizo un reportaje en marzo, en radio, y yo le dije que la cuarentena iba a seguir hasta fin de agosto y ella dijo, yo creo que tenemos que ver la realidad como es, no como una fantasía. Por ejemplo, este tema de la cuarentena, que a nosotros los que ahora llaman adultos mayores, antes los llamábamos viejitos, nos tengan guardado, bueno, porque somos los que nos morimos. Pero los menores de 65 años en el mundo entero están trabajando normalmente. Es cierto, hay un nivel de contagio, pero se habla muy poco del nivel de mortalidad de ese sector etario. Entonces, ¿vamos a llegar en serio a la temporada de verano y vamos a hacer que los dueños de los hotelitos se fundan, los dueños de los restaurantes de todos los lugares turísticos se fundan, queden los mozos en la calle, los empleados de los hoteles en la calle, la gente esté desesperada, no tenga salario, no tenga... hay que cambiar, y se cambia con acuerdos y racionalidad. Empezaron esto con un acuerdo, salgan por favor juntos. ¿Vos ves que no hay inteligencia en ese abordaje? Yo creo que la Argentina funciona hoy como tribus. Cuando yo hablo con algún amigo cercano al gobierno, me dicen, no se puede llegar a un acuerdo, fíjate lo que son los macristas. Cuando hablo con algún amigo mío que es macrista, me dice, no se puede llegar a un acuerdo, fíjate lo que es el gobierno. Muchachos, llegaron a un acuerdo los comunistas y los fascistas en España, después de la guerra civil y después de Franco. Se mataban. Llegaron a un acuerdo los israelíes con los países árabes, ahora en una nueva etapa. Se mataron. ¿Cómo puede ser que nosotros no podamos llegar a un acuerdo porque tienen ambiciones distintas para el año que viene o para el 2023? ¿Saben lo lejos que está para el hombre común que tiene que ganarse el sustento el año que viene? Carlos, le voy a preguntar a Javier Milei, voy cerrando esta parte del programa. Javier, ¿un acuerdo también debería ser consistente para la salida de la crisis económica? Bueno, ahí... Digo, entre las fuerzas productivas, me refiero a gremios, empresarios. Me parece que ahí, digamos, básicamente vos para salir tenés que tener una idea hacia dónde querés ir y más o menos, y vamos viendo, o sea, la única forma que podés salir es teniendo una visión, ¿sí? Porque ahora está el presupuesto. ¿Qué me va a decir? ¿Que tienen plan? No, no tienen, porque no tienen visión. No tienen visión. Vos tenés que tener una idea hacia dónde querés ir. Entonces, cuando vos tenés una idea hacia dónde querés ir, empezás no sé, tomar todas las fuerzas e ir en esa dirección. Y es así como se sale. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que la única forma que vamos a poder salir acá si tomamos el camino de la libertad. ¿Y qué es lo que está tomando este gobierno? Porque este es un gobierno liberticida. Es decir, este es un gobierno que desprecia la libertad. Este es un gobierno que desprecia al individuo, ¿sí? Y que pone en el colectivo todas las supuestas cosas buenas, cuando en realidad son todas cosas funcionales para perpetuarse en el poder. Entonces, lo que hay que tener es mucho cuidado, porque este gobierno está siguiendo la agenda del Foro de San Pablo, y el mejor ejemplo del Foro de San Pablo es Venezuela. Venezuela es un país que, de tener $1 millón por habitantes en el suelo, ¿sí? Hoy es un país que en los últimos 6 años cayó 70%, tiene una inflación que oscila entre el 4.000 y el 5.000%, el ingreso per cápita es de 72 centavos de dólar por día, tiene 96% de pobres, 80% de indigentes, pero eso sí, son todos iguales, salvos los de la casta. Ahora, te hago una pregunta, Javier.
Se habla mucho de esto, de si nos vamos a parecer a Venezuela o no. Y después quiero también una reflexión de Rucauf sobre ese tema. Y ya cerramos, ¿no? Estoy medio apurado. ¿Vos crees realmente que podemos llegar a ser Venezuela? Porque todo el mundo dice, nunca vamos a ser Venezuela porque la sociedad es distinta. Este país no lo va a permitir. Fíjate los 7 banderazos, fíjate Vicentín cómo salieron ni bien, fíjate la reforma judicial, ponen el grito en el cielo. Esto no puede llegar a ser Venezuela. ¿Vos crees que sí podemos llegar a ser Venezuela? Mira, te paso algunos tips. Vos sabés que en Venezuela decía, no vamos a ser Cuba. Pregúntale a los venezolanos que viven acá, te están diciendo, esto nosotros ya lo vivimos. Tomá la agenda del Foro de San Pablo y vas a ver que Argentina es una etapa, digamos, de tres etapas, ¿sí? Donde la idea del Foro de San Pablo, que arrancó en 1990, era establecer la Unión Soviética Latinoamericana. Y Argentina, digamos, está en lo que es la transición entre la fase 2 y la fase 3. El que más claro lo dejó esto, ¿sabes quién fue? El propio Alberto Fernández, en un conference call con Lula, cuando dijo que extraña a Chávez, a Bachelet, a Lagos, a Pepe Mujica, a Evo, a Correa, ¿sí? A Lugo, a Tabaré Vázquez. ¿Sabes qué? Todos esos salieron del Foro de San Pablo. Entonces, digo, no subestimemos eso. Y es más, te paso un libro que es muy interesante, que lo escribió un ex juez argentino, Ricardo Manuel Rojas, con una abogada venezolana, Andrea Rondón García, que se llama La supresión sistemática del derecho de propiedad como delito de lesa humanidad, y te explica todo lo que pasó en Venezuela. Y cuando vos mirás acá, es un calco. Y te digo más, la propia cuarentena impulsada por este gobierno de Alberto Fernández de Kirchner, ¿sí? Digamos, constituye un delito de lesa humanidad, porque acorde al Estatuto de Roma de 1998, artículo 7, inciso K, la supresión sistemática del derecho de propiedad te deja sin medio de subsistencia. Entonces, o te morís peleando contra el Estado, con lo cual eso es un asesinato, o alternativamente te convertís en un esclavo. Por lo tanto, digamos, esta cuarentena cavernícola que impulsa este gobierno, sí, además constituye un delito de lesa humanidad. Javier, gracias por la visita. Rucauf, 30 segundos nada más, Carlos, para decir si podemos o no ser Venezuela. No creo que vayamos para Venezuela, creo que el 90% de los argentinos tenemos una visión distinta, no nos vamos a dejar llevar por las narices si alguien lo intenta. Tampoco creo realmente que el gobierno intente ir para el lado de Venezuela. Creo que esa frase del presidente sobre sus recuerdos y sus deseos de algunos líderes latinoamericanos son todos muy distintos. No importa de dónde salen, no es lo mismo claramente para mí el gobierno de Evo Morales y su ministro de Economía que el gobierno de Maduro. Ni siquiera tiene que ver Maduro con Chávez, pero es muy largo de explicar. Yo lo que digo es, en la Argentina hay que trabajar todos para llegar a un acuerdo político para que se trabaje junto oficialismo y oposición. Y de ahí empezamos a salir. Si no nos juntamos, no es que vamos a llegar a Venezuela, pero vamos a llegar a una crisis económica y social mayúscula. Gracias, Carlos Rucauf. Gracias por el contacto. Chao, hasta luego. Gracias, Javier.